a Antonio Reyes Pintor, con el trabajo El ferrocarril y ciudad, el ferrocarril urbano, perdón, estoy leyendo mal, el ferrocarril y ciudad, la convivencia de dos sistemas, caso Ciudad de México y Ciudad de Querétaro. Antonio Reyes Pintor tiene estudios de maestría en urbanismo en el campo de conocimiento de desarrollo urbano y regional en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado de convención honorífica bajo el trabajo de investigación titulado Ferrocarril y Ciudad, la convivencia de dos sistemas, que es lo que nos va a presentar, caso de Ciudad de México y Ciudad de Querétaro. Le doy la bienvenida a Antonio Reyes y bueno, esperemos nutrirnos más sobre este tema que me parece interesante, este comparativo de la Ciudad de México con la Ciudad de Querétaro, que bueno, que fue parte de la línea del Ferrocarril Nacional Mexicano. Bueno, le doy la palabra a Antonio, maestro Antonio. Gracias, buenas tardes. Bueno, el trabajo comprende realmente en encontrar el proceso histórico que ha llevado a que la Ciudad de México haya perdido mucha de su infraestructura ferroviaria, y el caso de la ciudad de Querétaro, que estamos a un buen tiempo de poder utilizar esa superestructura del ferrocarril. Entonces, la investigación se realiza bajo un marco teórico. El primer exponente del marco teórico que se utiliza es la teoría general de sistemas de Saravia Ángel, que él dice que pues para entender una parte de la realidad a veces hay que aislarla y entenderla como un sistema, ¿no? ¿Por qué se toma como dos sistemas? Porque tenemos el sistema ferroviario y tenemos el sistema urbano. Entonces hay un punto de convergencia entre los dos, que muchas veces es un proceso a veces infructuoso, porque podemos tener la circulación de los vehículos en una vialidad y pactan con los ferrocarriles que circulan pues, en la misma ciudad. También hemos tenido el problema de invasiones al derecho de vía, y sobre todo en las partes urbanas. Y bueno, por eso tiene una explicación, junta a varios teóricos. En el urbanismo tenemos a Jean Jacobs con la maldición de los espacios, de los vacíos fronterizos, de vida y muerte de las grandes ciudades, que él explica que los usos únicos que le dan la característica de masivos y prolongados forman fronteras urbanas. Esto tiene que ver mucho con la cuestión de la traza urbana, como bien exponía el doctor Pedro. Entonces, bueno, los ferrocarriles funcionan muy mal en estos entornos. Entonces, la vida urbana se ve muy afectada en ambos lados de la frontera. Para Kevin Lynch, vías, bordes y nodos son las piezas del proceso de construcción de estructuras firmes y diferencias a escala urbana. Entonces, los ferrocarriles nacen con una esencia que es cubrir una necesidad en su momento, que es el traslado de mercancías y el traslado de pasajeros. Desarrolla una infraestructura que en su momento histórico está fuera de la ciudad central, y a final de cuentas el proceso de expansión de la ciudad va absorbiendo estos espacios que son las terminales, las estaciones, ¿no? Entonces, bueno, Kevin Lynch también en 1959, él dice que las vías y las líneas usuales o potenciales para moverse en el conjunto urbano son los medios más potentes para ordenar el conjunto. Entonces, las líneas claves deben tener alguna cualidad singular que las distinga de las circundantes, una concentración de usos o actividades especiales en sus márgenes, una cualidad espacial característica, una textura determinada en el pavimento de fachadas y una singularidad de objetos, olores y sonidos, ¿no? Entonces, esto debe entenderse que el ferrocarril sí se desarrolla afuera de la ciudad, termina siendo absorbida y crea una especie de cicatriz que termina dividiendo la ciudad. Entonces, bueno, a final de cuentas, el ferrocarril cuando entra a la ciudad tiene un cometido muy especial que se ha ido transformando un poco como actor social a lo largo del tiempo. Sin embargo, sigue siendo parte de una logística urbana, y lo podemos ver simplemente en el combate del robo de combustibles que emprendió este gobierno a principios de su mandato del licenciado López Obrador. Pues hubo un desabasto de combustibles porque las ciudades no contaban con las terminales específicas para ese desenvase de los combustibles, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, este es el marco teórico. Este marco teórico también se enfrasca en la teoría de
de Zimbardo, donde dice que la propiedad descuidada se convierte en presa fácil. Entonces, en esta parte del ferrocarril tenemos un marco legal, donde el ferrocarril no ha podido ya evolucionar conforme han ido creciendo las ciudades, ¿no? Vivimos un periodo donde el ferrocarril era una paraestatal, y como una paraestatal, pues funcionó. Sin embargo, el cambio operativo de los ferrocarriles no ha permitido que estos se logren insertar correctamente en la ciudad. Entonces, este aparato jurídico, este marco jurídico, no termina por integrar los ferrocarriles en la ciudad, y entonces tenemos problemas como atropellamientos, choques, que a final de cuentas, pues es una pérdida de autoridad. Y entonces estos espacios son disputados por la gente. Y bueno, por último, pues tenemos que el proceso de la ciudad, porque ahí se combinan los dos sistemas, que es la ciudad y el ferrocarril. La ciudad tiene sus dinámicas propias, que por ejemplo tenemos el desdoblamiento mismo de la ciudad que reconoce Kovarik en 1992, y el establecimiento de los nuevos residentes que provienen de otros lados de la ciudad o de otro lado, y que terminan incluso nutriendo este crecimiento de la ciudad, ¿no? Entonces, pues esa parte del urbanismo, pues no se ha buscado una manera eficiente de que estos espacios que al final de cuentas tenían un uso específico y que se fue perdiendo ese uso, pues sean reintegrados a la ciudad de una manera óptima. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, que yo lo analicé, es un proceso histórico. Pues la Ciudad de México para 1980 contaba con 226.46 kilómetros de vía. El metro más o menos tiene la misma cantidad de kilómetros de vía y tenía sus 5 estaciones, que ya las mencionaron. El proceso que vive la Ciudad de México es que Carlos Contreras presenta su programa rector del Distrito Federal, y a partir de ahí se termina por concentrar todas las estaciones en Buenavista. Entonces, esa pérdida de ferrocarril al interior de la ciudad también nos ha ocasionado problemas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no se ha podido reconvertir eficientemente esos espacios como para futuros, porque hay que recordar que el ferrocarril nace con la ciudad industrial. La ciudad industrial empieza a expandirse, y el ferrocarril contribuye a ese fenómeno de expansión. Entonces, bueno, el primer ejemplo que yo tomo como un intento por mejorar la convivencia ferrocarril-ciudad es el puente de Nonualco, que precisamente era para sacar todos los trenes que estaban en la terminal en la aduana de Nonualco y sacarlos. A la siguiente, por favor. Entonces, bueno, la convivencia urbano-ferrocarril, que consiste en esta interacción, tiene muchas externalidades. Estas externalidades han cambiado con el tiempo y conforme han cambiado de manera operativa los ferrocarriles. Tenemos el problema de que no hemos podido adaptar ni los espacios ferrocarrileros a las ciudades, ni tampoco la ciudad ha sabido aprovechar bien esos espacios ferroviarios. Tenemos el caso del maestro Mario Pani, que hizo el conjunto Nonualco-Tlatelolco. Pues la idea fue trasladar toda esta aduana y todos estos espacios a la terminal del Valle de México, y pues un poco a lo que es actualmente Pantaco, ¿no? Pero entonces el problema de que Pantaco ya tiene un problema de saturación, y entonces no hemos podido tampoco, la ciudad en su dinámica no ha podido establecer bien espacios para que el ferrocarril pueda seguir operando y nutriéndola, porque a final de cuentas yo creo que el aspecto económico, beneficio económico en términos de logística urbana, pues no ha podido la ciudad justamente integrarlo bien. Entonces, nuestra labor como urbanistas es debemos tratar de proteger estos espacios a través de programas parciales o programas de desarrollo urbano que puedan interactuar bien con estos espacios, de tal manera que pues hay una serie de recomendaciones que se hicieron en el trabajo, mi tesis de maestría, con los cuales se puede un poco amortiguar esas externalidades que presenta el ferrocarril. Entonces, bueno, aquí lo que hice yo fue establecer las etapas de crecimiento de la ciudad de Querétaro y ubicar la estación actualmente de pasajeros, que se encuentra al lado de la estación de carga antigua. La estación de carga, los patios más nuevos se encuentran un poquito más al oriente.
Entonces, bueno, se trató de hacer la expansión a través de un documento de INEGI. Yo vengo trabajando ferrocarriles desde 2015, cuando hice mi tesis de licenciatura. Yo establecí los derechos de vía ferroviarios y ver cómo estaban interactuando con las viviendas que se encontraban en ese momento. Entonces aquí ya establezco el crecimiento de la ciudad para 1993. Y incluso si pueden analizar en la imagen, se ve cómo el brazo de la ciudad cubre esa parte del derecho de vía, que también tiene que ver un poco con la geomorfología del área, pero principalmente es ¿por qué? Porque hay un fenómeno de que se va urbanizando alrededor del ferrocarril y también alrededor de esa urbanización que se puede llamar regular, empieza a ser una urbanización de manera irregular. Entonces, esta urbanización se cuelga de los servicios que le vamos a llamarles urbanización de primera etapa, que serían unidades habitacionales, que serían fraccionamientos, que cuentan con servicios y que están ubicados, digamos, un poco a las afueras de la ciudad central. Y entonces esta urbanización irregular se cuelga de esos servicios y empieza un fenómeno de invasión al derecho de vía. Y lógicamente con los problemas de la ciudad, como por ejemplo tenemos circulación de vehículos, pues empieza a haber este tipo de accidentes. Y sobre todo hay que mencionar que, por ejemplo, la cuestión del derecho de vía es un espacio que tiene que ser reservado para la seguridad de la operación ferroviaria y la seguridad de los habitantes que viven alrededor de esos lugares. Entonces, otra parte que se hizo dentro del trabajo de investigación fue colocar de manera conjunta este derecho de vía con los planes de desarrollo de los municipios del Marqués, Querétaro. Entonces, se puede ver que sí, la mayor parte de los derechos bueno, de los usos de suelo, perdón, que están al lado del derecho de vía es uso habitacional. Entonces, esto provoca que haya gente que dentro de ese uso habitacional pues puedan aprovechar, les digo, esta infraestructura ya dada o estos servicios ya dados, como por ejemplo agua, luz, todo ese tipo de servicios que se requieren para vivienda. Entonces, ese es el problema que principalmente que es vivienda. Hay que buscar una manera de promover la vivienda de bajo costo y social. Y bueno, la otra parte que consiste es en la cuestión de la operación de los ferrocarriles. A pesar de que hay una modernización tecnológica en los ferrocarriles, se tiene que seguir recurriendo a, por ejemplo, los silbatos que suben de los 100 decibeles, que llegan a ser muy molestos en algunas zonas. Afortunadamente, también tecnológicamente se ha buscado la mejora operativa de los ferrocarriles y, por ejemplo, ya tenemos las vías soldadas. Con eso ya evitamos que haya un ruido, el famoso tac-tac, que genera cuando las ruedas pasan sobre los rieles. Pero, sin embargo, mientras mantengamos, por ejemplo, cruces a nivel, los ferrocarriles los trenes van a seguir silbando. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Sería optimizar las operaciones de los ferrocarriles al interior de las ciudades, y eso lo podemos lograr, por ejemplo, desarrollando soluciones técnicas como puentes, pasos a desnivel, y con eso los ferrocarriles, ya van a pasar sin hacer, no van a reducir su velocidad porque también la ley, en los términos de concesión y operación, pues los ferrocarriles tienen que disminuir sus velocidades en áreas urbanas y con esto pues aumenta el tiempo que ellos están utilizando cruceros. Entonces, todo esas ventajas operativas pues se van perdiendo un poco por la cuestión de la operación a la que son obligados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Otra de las sugerencias que se hacen, bueno, que yo hago en el documento, es evitar esta urbanización contigua a las vías del ferrocarril, porque si nosotros seguimos haciendo que la ciudad crezca a estas zonas, estas fronteras que genera la vía del ferrocarril, pues va a haber quien en su necesidad de vivienda, como dice Manuel Castells, o sea, el suelo no es un bien reproducible, pues la gente lo ocupa. Entonces, hay que buscar la manera de desinhibir el crecimiento de la ciudad. Esto, como urbanistas, lo podemos lograr a través de no generar estos desarrollos habitacionales cerca del ferrocarril, para que no tengamos el problema de Ciudad de México, que en un futuro tengamos que perder líneas que en este momento serían fundamentales para poder integrarlas como un sistema de transporte y lograr en términos de sustentabilidad transporte masivo. No propiciar esto como urbanistas. Entonces, bueno, esa es una de las primeras sugerencias. Hay otras sugerencias que, por ejemplo, la verdad es que como actores sociales, los ferrocarriles no han sido bien integrados
por ejemplo, en los planes de desarrollo urbanos. ¿Por qué? Porque no se han escuchado las necesidades que tienen, hay un sesgo, porque, por ejemplo, los programas municipales, pues se dedican nada más al municipio, ¿no? Y al final de cuentas los ferrocarriles, digamos que son federales. Entonces realmente lo único que necesitan es la operación pues sí es de una empresa privada, pero las vías siguen siendo federales. El problema, viene una invasión al derecho de vía, pues tienen que proceder a denunciar y todo este rollo. Entonces la operación pues, se complica un poco más. Y no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos el ferrocarril es privado y tú te metes, incluso ellos tienen sus propios cuerpos de seguridad en los cuales pueden desalojar. Entonces, hay una serie de soluciones que se han tenido en otros países, que por ejemplo tenemos el caso de Brasil, donde ellos pues negocian para desalojar a la gente, incluso les brindan un apoyo para renta pública. Brasil tiene un programa de renta pública, o por ejemplo en Estados Unidos tenemos el ejemplo de la Alameda Corridor, donde a final de cuentas los ferrocarriles pasan por el centro bueno, no el centro de la ciudad, pero sí por la ciudad central, en una trinchera, y de esta manera ya no afectan ya no se genera esta frontera a los lados del borde de la vía. También hay bueno, también se sugiere en el documento que pues ya ha identificado este proceso de histórico, de que crece la ciudad de una manera que no está planificada. Entonces ya a partir de ahora hay que planearlo y se puede hacer por lo menos por programas parciales o zonas de actuación como las que marca CEDUBI, ¿no? Entonces, como son espacios que pueden ser especiales, se puede manejar una densificación a las orillas del ferrocarril aprovechando los terrenos y, por ejemplo, los talleres que se vacían se pueden ocupar, están cerca de la ciudad central, se aprovechan los servicios. Entonces, hay que buscar la manera de integrar los ferrocarriles como actores sociales, que ha venido cambiando su operación de parte del Estado, ahora actores sociales privados, para que se puedan integrar en este diseño de la ciudad, porque también, o sea, a final de cuentas, la ciudad por sí sola no puede producir nada si no tiene actividades económicas, y el ferrocarril en muchas partes es esencial para las actividades económicas, entonces también no es válido que sea expulsado, como el caso de la Ciudad de México, donde perdimos la línea C, el ferrocarril a Cuernavaca, y ahorita tenemos un problema que pues, hasta tenemos que construir un segundo piso de la carretera a Cuernavaca, porque ya ni siquiera podemos sacar a la gente por medio del ferrocarril. Y tenemos accidentabilidad en vehículos de carga como trailers, cuando perfectamente se pueden subir el ferrocarril. Entonces, pues bueno, ese es el trabajo que se hizo de investigación, un proceso histórico que se encontró en la Ciudad de México, que por ejemplo un proceso histórico que yo considero que puede ser exitoso, bueno, que fue exitoso, es el ferrocarril de Tlalpan. El ferrocarril de Tlalpan empieza como un ferrocarril de vapor, se va actualizando tecnológicamente, empieza después a ser tranvía de mulitas, después empieza a ser tranvía eléctrico y finalmente termina siendo el metro. Entonces yo creo que ese es un ejemplo muy, muy valioso que deberíamos de replicar en muchas ciudades, en muchas que por ejemplo están pidiendo la expulsión del ferrocarril, como puede ser Monterrey, que están pidiendo que sea el ferrocarril, pues mejor aprovechar ese derecho de vía que se puede modernizar, los espacios que ya no se usan, se puede brindar vivienda y con eso evitamos la invasión al derecho de vía, mejorar cruces y sobre todo que se pongan de acuerdo los municipios para saber dónde están los puntos problemáticos de los concesionarios y los concesionarios también acercarse a los municipios para que pues, perfectamente ya coordinados puedan trabajar de la mano para establecer una buena relación. Y a final de cuentas, yo creo que es un ganar-ganar que los dos se pongan de acuerdo porque los municipios ya no sufren el ferrocarril y los concesionarios pues ya pueden saber más o menos para dónde ir y ahora sí que en términos de sustentabilidad seguir siendo un transporte eficiente. Bueno, sería todo. Pues muchas gracias, Antonio. Dos sistemas, la convivencia de dos sistemas. Bueno, creo que es muy complejo lo que estás planteando. El problema de los derechos de vía, todos sabemos desde los inicios, bueno, las zonas ferrocarrileras quedaban en las periferias de la ciudad y bueno, pues prácticamente para empezar los trabajadores vivían en esas periferias, los trabajadores ferrocarrileros, algunas ciudades donde llegó el ferrocarril como Puebla, el caso más singular,
el ferrocarril en Aguascalientes, ¿no? Que hay colonias ferrocarrileras, y bueno, pero es muy complejo esto del respeto al derecho de bien en nuestro país, ¿no? Estos proyectos de modernización, por ejemplo, el que pusiste del puente de Nonualco, ¿no? Es un puente que se hizo para resolver el problema del tráfico de la ciudad y dar salida a los trenes, ¿no? Y que los coches pasaran por arriba. Y se volvió, de alguna manera, el puente de este símbolo de la modernidad de la Ciudad de México con el automóvil y símbolo también de un espacio de la ciudad para escenas de películas, ¿no? Y de fotografías, y de estas fotografías que tomó maravillosas Juan Rulfo, ¿no? Desde el puente de Nonualco, de que seguro las conoces. Y bueno, también estas propuestas que se hicieron en algún momento en algunas ciudades, por ejemplo, como el puerto de Veracruz, que ahorita vamos a tocar el tema, de que había 4 ferrocarriles y se hizo la estación terminal de Veracruz para darle salida a esos 4 ferrocarriles y no que cada empresa tuviera su estación, ¿no? Entonces era una manera de resolver, pero fue dentro de este proceso de modernización de los ferrocarriles, ¿no? Que se da en Veracruz, y que, por ejemplo, se retoma también para resolver el problema de la Ciudad de México cuando se crea la terminal del Valle de México, ¿no? Para que no todos tuvieran sus terminales en la Ciudad de México. Cuando viene la privatización, se crea esta compañía para que todos llegue ahí, ¿no? Llegue ahí. Es muy compleja el tema, muy interesante tu planteamiento y bueno,